Buenos días, yo soy Victoria Conejero y bueno, vamos a hablar sobre el proyecto que ya nos ha dicho Rosa. Y bueno, Yo soy Cristina, vengo de Ontinyent, del Jaume I, y os vamos a hablar, tanto Victoria como yo, del tratamiento mediante el ozono. Muy buenos días, yo soy Gaspar, vengo de Villena, del IES Hermanos Amorós, y tanto Ricard como yo vamos a hablar del proceso de Fotofendo. Buenos días, yo soy Ricard París y bueno, creo que las presentaciones están hechas ya. vale. Podéis sentaros, Ricardo, podéis sentaros. Lo primero de todo, para poder tratar el agua, lo primero que hemos hecho ha sido una disolución con diferentes contaminantes, en los cuales hemos utilizado cafeína, amoxicilina, que es un antibiótico utilizado como eso, acetaminofeno, que sería como el paracetamol, carbamazepina, que se utiliza en un tratamiento psiquiátrico, ácido clorhídrico y acetamiprid, que sería un pesticida de tercera generación. Y ahí tenemos las fotos de cada uno de ellos. Hemos utilizado cada componente 50 miligramos para hacer la disolución, menos del acetamiprid, que su concentración era menor y hemos tenido que utilizar más cantidad. Estos 6 contaminantes los hemos introducido en un matraz aforado y lo hemos enrasado hasta tener 1 litro de disolución. Y bueno, para mejorar que se disolvieran antes los contaminantes, junto con el agua destilada, que es el disolvente que hemos utilizado, pues hemos utilizado los ultrasonidos, que básicamente lo que hacen es romper las partículas, hacerlas más pequeñitas y poder así que la disolución vaya mucho más rápida. Bueno, básicamente el objetivo de este proyecto, es decir, la oxidación es lo que viene a ser la eliminación, ¿vale?, de los compuestos solubles no biodegradables en las aguas residuales. Por tanto, se trata de una oxidación química, ¿vale?, ya que oxida tanto elementos tóxicos como no biodegradables. Y se producen en temperaturas más o menos normales y de la presión lo mismo. No hace falta temperaturas ni presiones extremas. Y nada, el objetivo básicamente es la mineralización de los contaminantes para obtener finalmente lo que serían CO2 y agua. Vamos a empezar hablando del tratamiento del ozono, como ya hemos hablado antes. El tratamiento mediante el ozono, hablaremos un poco del ozono. El ozono es un gas tóxico formado por 3 átomos de oxígeno, tiene un gran poder oxidante y absorbe mucho las radiaciones ultravioleta. Podemos producir ozono tanto mediante descargas eléctricas muy potentes de alto voltaje o radiaciones ultravioleta. El que conseguimos en el ozono atmosférico es bueno porque nos protege de la radiación ultravioleta, pero luego el que hay en la superficie terrestre puede ser dañino porque es tóxico y se produce cuando hay tormenta por las descargas eléctricas de los rayos. Aquí podemos observar que tenemos una molécula de oxígeno formada por 2 átomos de oxígeno que con una descarga eléctrica se parte en 2. Tenemos 2 átomos de oxígeno que buscan la estabilidad porque están inestables y entonces con 2 otras moléculas de oxígeno podemos formar ozono. Aquí podemos observar en esta imagen una parte de la maquinaria utilizada que es un recipiente con un vidrio poroso. Primero introducimos el oxígeno, el vidrio poroso deja pasar el ozono al agua y no permite que el agua pase hacia abajo. Entonces el ozono pasa a través del agua contaminada y oxida los contaminantes. Por este agujero de aquí extraemos las muestras en diferentes tiempos para ver cómo la cantidad de contaminantes disminuye. Podemos mejorar
este proceso introduciendo una lámpara de luz ultravioleta, pero hay que proteger el recipiente con un material que no deje pasar la radiación, porque entonces es cancerígena y podría producirnos tanto cáncer como úlceras en los ojos. Vale, para ver más el proceso completo, aquí está la maquinaria completa en la que el equipo que no hemos visto antes sería, bueno, lo podemos utilizar como ozonizador, en el que entraría el oxígeno mediante unos tubos, se producirían reacciones químicas dentro y llegaría a la parte de la que nos ha explicado Cristina, el ozono. Bueno, también podemos... Ahí se explicaría. Y en los viales recogidos por las muestras, gracias a la jeringuilla, se podría ver mejor cómo en los diferentes tiempos en los que hemos recogido muestras, los contaminantes iban desapareciendo gracias al ozono. Por eso el agua se clarificaba. Bueno, voy a hablar del cromatógrafo, que aquí tenemos el aparato, que consiste básicamente en una columna que lo que hace es retener con mayor o menor grado a los contaminantes, en este caso. Entonces, dependiendo de la polaridad de cada uno de ellos, pues se retiene antes o después, y por ello podemos separarlos y ver la degradación de cada uno, ¿no? Nosotros, una vez teníamos las muestras en los tiempos que habíamos dado, introducíamos los viales en el aparato y los dejábamos por la noche, trabajando por la tarde y toda la noche, y al día siguiente vimos los resultados y vimos la degradación de cada uno de los contaminantes en los diferentes tiempos. Conforme íbamos avanzando al tiempo, los contaminantes tenían que ir degradándose por la acción en este caso, en ellas, en el ozono. Y luego ya explicaremos en el fotofendón. Y bueno, básicamente es esto. Aquí podemos ver nuestros resultados y hemos utilizado, bueno, se ven perfectamente como cada tipo de contaminante ha ido desapareciendo más lentamente o más rápidamente, aunque algunos aún han quedado un poco de rastro. Nosotros en la disolución utilizamos un pH 3, que es un pH como no ideal para lo que es el tratamiento del ozono. Pero como hemos visto, aunque se degraden y tarden más, se han ido degradando. Bueno, aquí tenemos los resultados de Ricard y de mí, que aquí nosotros utilizamos un pH más básico, que era más ideal. Por lo tanto, podemos observar que, excepto el acetamiprid, que tuvimos unos problemas porque en vez de degradarse, lo que hacía era aumentar al principio. Esto pasa porque en vez de haberse disuelto bien, pues no se había disuelto bien. Y entonces lo que hacía era aumentar por esta razón, ¿no? En cambio, los demás podemos observar que se degradan con asiduidad, con facilidad, hasta degradarse por completo, menos el acetamiprid, que se nos quedó un poquillo. Bueno, ahora yo os voy a hablar junto con Ricard del fotofendón. Aquí tenemos el aparato, que lo que consiste es un simulador solar, que básicamente contiene una bombilla de xenón, que junto con los filtros lo que hace es simular la luz solar, que gracias a ella podemos oxidar los contaminantes con mayor facilidad y así poder degradarlos, ¿no? El catalizador que utilizamos es el hierro, que lo que hace es regular la reacción que se da entre el oxidante, que sería el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, y los contaminantes que están dentro del agua destilada en la disolución. El metanol, como bien ha dicho también Victoria, lo hemos utilizado en los viales para poder parar la reacción que se está dando entre el agua oxigenada, que va oxidando a los contaminantes y por lo tanto los va degradando, ¿vale? Primeramente teníamos, como bien he dicho antes, la disolución, de 1 litro de disolución.
y teníamos una concentración de los contaminantes de 50 miligramos por litro. Pero queríamos trabajar a 5 miligramos por litro. Lo que hicimos es, mediante cálculos estequiométricos, observar el volumen de disolución inicial que teníamos que obtener, porque finalmente en la disolución queríamos tener 250 mililitros. Y una vez realizados los cálculos, observamos que necesitábamos 25 mililitros de dicha disolución. Entonces, mediante una pipeta, extraímos los 25 mililitros y los metimos en el material aforado, enrasamos hasta 250 mililitros y conseguimos esa concentración de los contaminantes, ¿vale? Una vez teníamos la disolución, aquí entra a participar el hierro, el catalizador, que lo pesamos en una báscula y necesitábamos una cantidad de 6,22 miligramos, que esa cantidad la obtuvimos con los cálculos estequiométricos previos. Introducimos esa cantidad, bueno, la pesamos en la báscula y introducimos la disolución de 250 mililitros y luego vemos, para trabajar con el pH que queríamos obtener, entra a participar el pHímetro, que primeramente tenemos que calibrarlo. Para calibrarlo utilizamos diferentes muestras de diferentes sustancias, un ácido, un básico y un neutro. Una vez está calibrado, pues nosotros trabajamos en el Photofenton a un pH ácido, a 2,8, que era el más ideal. Y bueno, una vez lo ajustamos, primeramente teníamos un pH de 6. Entonces lo que utilizamos es ácido sulfúrico para poder hacerlo más ácido. Una vez teníamos el pH ajustado, entonces lo que hicimos es tomar primero en tiempo cero, antes de meter el agua oxigenada, que es el oxidante y que es el que empieza la reacción del agua oxigenada con los contaminantes. Pues en tiempo cero tomamos una muestra de dicha disolución y entonces, una vez introducimos con la pipeta, obtuvimos una muestra, la metimos en el vial y luego ya metimos el agua oxigenada. Y en diferentes tiempos, siempre el vaso de precipitado debajo haciendo acción el simulador solar, o sea, incidiendo sobre el vaso de precipitado, y una vez introducimos la agua oxigenada, pues en cada tiempo vamos extrayendo muestras que nos sirven para poder observar la degradación de los contaminantes, ¿vale? Y gracias al metanol, lo que nos hace al introducirlo en el vial es parar la reacción del hierro, y al meterlos en el cromatógrafo, observar la degradación de dichos contaminantes. Y ahora os voy a explicar en qué consiste más profundamente el Photofenton, Ricard. Hombre, más profundamente lo veo difícil, pero voy a intentarlo. A ver, conforme podemos observar, en este proceso el reactivo de hierro 2, ¿vale? Se oxida a hierro 3, descomponiendo lo que viene a ser el peróxido de hidrógeno en radicales hidroxilos. En este caso el OH, ¿vale?, es un oxidrilo que es un agente oxidante no selectivo muy potente y que reacciona con compuestos orgánicos hasta que consigue su mineralización, es decir, CO2 y agua. El empleo de la radiación ultravioleta, que en este caso provenía del sol o del simulador solar, como bien ha dicho Gaspar, lo que provoca principalmente por la fotorreducción de hierro 3 a hierro 2, ¿vale?, y produce más radicales hidroxilos. De manera que se establece una especie de ciclo de Fenton, ¿vale?, y
se producen y se van produciendo radicales, cuyo motivo de existencia, ¿vale?, es degradar los contaminantes hasta finalmente obtener unos subproductos que serían tanto dióxido de carbono como agua. Muy bien. Sencillito. Vamos a hablar de nuestros resultados de Fotofenton. Nosotros hicimos esta descontaminación durante 1 hora y fuimos tomando muestras, tanto primero del tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, el 10 y luego a ratos de 1/4 de hora. Y empezamos con una concentración de contaminantes de 5 miligramos por litro. Observamos que los contaminantes desaparecieron. El último en desaparecer fue el acetamiprid a la media hora. El problema que podemos observar es que, aunque parezca que no hay ningún contaminante, nuestro cromatógrafo solo llegaba a los nanogramos. Entonces, es posible que haya una cantidad de contaminantes menor a 1 nanogramo. Nada, aquí más o menos es lo mismo que ha explicado Cristina, pero simplemente en el proceso de Fotofenton, como podéis ver, hemos utilizado un pH diferente, es decir, un pH más ácido, que en este proceso de oxidación avanzada funciona mucho mejor. Y como se puede observar, la degradación de los contaminantes se produce mucho antes, ¿vale? Y incluso el acetamiprid, que ha dado tantos problemas, como se puede observar, en unos 7 u 8 minutos ya se había degradado. Pero el resto de contaminantes, antes de los 5 minutos, ya eran prácticamente nulos en la disolución. Los agradecimientos los voy a decir yo. Queríamos agradecer tanto a Jordi como a Sara, que estuvieron con nosotros durante todos los procesos en los laboratorios, a Antonio y a Ana, que fueron nuestros tutores, nos enseñaron la parte teórica, nos ayudaron también a los cálculos y hicieron nuestra estancia más agradable. Y también a Rosa, nuestra coordinadora, que estuvo con nosotros tanto en las visitas como en las clases, encima de nosotros, y nos ayudó bastante. Vale, sí, el resumen es que hay 2 procesos, el de Fotofenton y el del ozono. Tenemos los 2 procesos que lo que hacemos es tener un agua contaminada y queremos, igual es de la industria, queremos introducirla a los ríos. Pero nosotros producimos unos residuos cuando tomamos medicinas o cosas así que luego no los podemos ver a simple vista, pero luego en los ríos pueden tener problemas para los seres vivos o las plantas. Entonces lo que hacemos es convertirlos en CO2 y agua. Vamos convirtiéndolos en CO2 o agua hasta prácticamente que sean inexistentes. Y ya está. Otra pregunta. A ver, creo que hay otra pregunta. Ah, vale. Muy bien, pues agradecer la presentación y además la buena coordinación que habéis tenido entre los 4 haciendo la presentación. Y ahora una cuestión, una pregunta. Vamos a ver, habéis hablado mucho del hierro. ¿Qué habéis echado? ¿Tornillos al agua? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Granalla, engranajes? ¿Qué habéis echado? ¿Hierro? ¿Cómo es eso? Hombre, los tornillos hubiese sido un punto, la verdad, pero no. Lo que hemos utilizado, hemos utilizado una sal que estaba compuesta por hierro, sodio, oxígeno y estaba hiperhidratada. Y básicamente lo que hicimos fue calcular, por cálculos estequiométricos, la cantidad de hierro que hacía falta para catalizar la reacción, correcto, en este caso en los 250 mililitros. Perfecto. Bueno, una explicación muy buena.